Mira, yo pienso que el Ministerio Público ha dado en la diana con la medida de coerción, primero porque la relatoría de los hechos no pudieron ser mucho más fundamentados en pruebas, en evidencias recopiladas. Nosotros desde el principio decíamos que el Ministerio Público tenía que tener tiempo suficiente para tener elementos, evidencias suficientes para poder de alguna manera sostener una medida de coerción que fuera todo lo drástica que en este caso tiene que ser, como es la prisión preventiva. Buenas noches, bienvenidos a La Mirada en este miércoles 18 de junio del año 2025. La atención ha estado centrada hoy, entre otros muchos hechos, en el seguimiento al caso de Jet Set. Pues en la mañana de hoy y hasta pasado el mediodía se procedió a la lectura de las medidas de coerción contra los hermanos Espaillat. Nosotros tenemos esta noche a abogados que nos van a permitir conocer desde sus miradas lo que representa este punto del proceso y lo que implica. Comenzamos con uno de los más respetados y queridos sobre todo también por nosotros, que es Carlos Salcedo, y a quien tenemos vía Zoom y a quien agradecemos, por supuesto, que aceptara nuestra invitación. Así que de inmediato pasamos a la conversación. Don Carlos, buenas noches y gracias por aceptar el estar en La Mirada esta noche con este tema que mantiene la atención nacional. Gracias, Lisette. Yo soy de ustedes como siempre. Y Yo así estoy a tu orden. Para mí es un Gracias. privilegio. Muchas gracias, así lo sentimos. ¿Cuál es su mirada al punto sobre el caso, al punto en el que nos encontramos y luego de lo que ha sido hoy la lectura de las medidas de coerción a los implicados? Mira, yo pienso que el Ministerio Público ha dado en la diana con la medida de coerción, primero porque la relatoría de los hechos no pudieron ser mucho más fundamentados en pruebas, en evidencias recopiladas. Nosotros desde el principio decíamos que el Ministerio Público tenía que tener tiempo suficiente para tener elementos, evidencias suficientes para poder de alguna manera sostener una medida de coerción que fuera todo lo drástica que en este caso tiene que ser, como es la prisión preventiva. Ha pedido prisión preventiva, en este caso de Antonio Espaillat, y de Maribel el arresto domiciliario. Nosotros de hecho estamos de acuerdo que ambos tienen que ir a prisión preventiva, porque en el caso de Maribel, ella incluso ha tratado de tergiversar, de mediar, de modular testigos para que finalmente entonces la integridad de la prueba no se mantenga, y eso lógicamente hace que el juez, en este caso la jueza, tenga en cuenta esa situación. Pero el Ministerio Público ha sido firme, ha sido incluso coherente con la medida que ha pedido, en este caso el tipo penal que ha endilgado, que es el artículo 319. Nosotros agregamos que hay algún elemento que tiene que ver con obstrucción de justicia y que puede también servir como base y fundamento para una medida tan drástica como la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida excepcional, lo hemos sostenido toda la vida. El estatus de libertad es lo que todo ciudadano que está en curso en un proceso debe seguir, siempre y cuando se mantenga la integridad de la prueba, no hay intimidación de testigos. En este caso hay claramente modulación, intimidación de testigos, lo cual evidentemente rompe esa regla de la libertad. Y lo que esperamos en el día de hoy, como se ha ido conociendo, primero la acusación, la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público, luego los querellantes, actores civiles y víctimas, y todavía están en eso. Yo estoy en este momento fuera del país, tuve que dejar unos abogados porque ya tenía unos compromisos en los Estados Unidos y lamentablemente no pude estar en la segunda audiencia, pero estoy totalmente al día de lo que está pasando cada momento por dos abogados que dejé allá, y estoy seguro que por lo que ha ido pasando, de seguro que la jueza, que en este caso es la titular de atención permanente, dictará una medida que en este caso no puede ser más condigna que la prisión preventiva. Estamos hablando de 236 muertos por una negligencia dolosa, por una negligencia que solamente puede ser calificada con el móvil del dinero. Privilegiaron el dinero antes que la seguridad, antes que la vida. Y ese desprecio de la vida de la que habla el Ministerio Público está latente en todo este proceso. Lamentablemente la legislación dominicana es
corta, es muy tímida para castigar severamente este tipo de dolo, este tipo de negligencia, este tipo de inadvertencia. Y yo estoy seguro que incluso una de las lecciones que hemos aprendido de este proceso hasta ahora, y los legisladores sabrán retener esa situación, es que habrá un nuevo tipo penal que podrá ser llamado negligencia dolosa por motivos económicos o por alguna motivación que tenga que ver con la codicia, con la avaricia de cualquier ciudadano, que finalmente dio con una situación grave para tantas víctimas y tantas personas que han sido lesionadas. Hay muchos aspectos que queremos tratar sobre el tema y vamos a aprovechar para darle la bienvenida al licenciado Valentín Medrano, también respetado abogado, que se incorpora a la conversación. Gracias por estar con nosotros. Y a ambos me gustaría preguntarle, y comenzaríamos con la respuesta del licenciado Medrano, el peso del informe técnico que ordenó el Ministerio Público y que todos ya conocemos con una información realmente alarmante. ¿Qué peso tiene en este proceso? Sí, primero, muchísimas gracias por la oportunidad. Igual que el doctor Salcedo, me inscribo en la misma tesitura en el sentido de establecer el beneplácito que para mí es estar aquí en presencia de ustedes. Con respecto al doctor Salcedo, que se encuentra enfrente de mí como un profesor de Derecho, al que nosotros siempre le hemos rendido pleitesía, y al que reconocemos su grandilocuencia y sus grandes aportes al derecho en la República Dominicana, pues nos pone en una situación de aprieto. Bueno, primero, no sabía que el doctor era parte del proceso, y segundo, por lo mismo que digo, que el doctor, aunque hoy tiene un look diferente, se ve hasta más buen mozo. Está cada vez más joven, sí, cada vez más Carlos joven. Salcedo. Yo creo que se está haciendo algo por ahí. Pero es uno de los abogados que yo más admiro, y yo quisiera decir que hasta cierto punto le he imitado y he asumido algunos de los conceptos que él esgrime con tanta sapiencia. Yo creo, y voy a hablar delante de un abogado que es copartícipe de lo que está ocurriendo en la República Dominicana, que es el caso probablemente más afectador que hemos tenido, el más entristecedor, el más luctuoso, el más triste de la historia de la República Dominicana, por las razones que todos los aquí presentes y los que nos están viendo en sus televisores conocen. Ahora, yo siento preocupación por la labor del Ministerio Público. Sí creo que, como dice el doctor Carlos Salcedo, el Ministerio Público ha solicitado probablemente la medida de coerción que más se aproxima al deseo colectivo. Pero ese informe, primero, en principio no fue ordenado por el Ministerio Público de conformidad con lo que establece el artículo 207 del Código Procesal Penal, que el profesor mío que está ahí al frente, que me está auscultando y que me calificará al final de esta participación, ojalá que sea con un cotejo, pero que no me ponga nota por debajo de los 80 para poder pasar. Entonces, ojalá que él coincida conmigo en lo siguiente. Todo el mundo ha sido testigo de sección, todo. Nadie puede decir, no, yo no lo vi. Que el día de esa congoja nacional, de esa afectación, de ese duelo, el presidente de la República, bien intencionado, en el deseo de transparentar todo lo que ahí ocurría y procurar que la ciudadanía tuviera una respuesta rápida, que contara con los conocimientos técnicos necesarios y que diera al traste con una respuesta en que la ciudadanía pudiera creer, el presidente ese día nombró una comisión. Lo recordamos. Entonces, el presidente ese día violó la ley, sin quererlo. No es malo. Él lo hizo bien intencionadamente. Además, lo hizo atendiendo a lo que nosotros podemos decir que es un error y que por vía de consecuencia, de conformidad con lo que establece el profesor Binder, el error no puede acarrear bajo ninguna circunstancia responsabilidad penal. En el desconocimiento, en el fragor del momento, en el duelo nacional, en el dolor, en su tristeza personal, el presidente nombró esa comisión. Bueno, esa comisión rindió un informe. Ahora aparece en las primeras páginas de ese informe que el Ministerio Público dice que por oficio, según el informe, nombró a esos peritos, que coinciden con los mismos peritos que el presidente nombró. Lo que llama suspicacia. Primero, porque fue una forma de subsanación y de no darle la razón a las personas que tenían esa preocupación. Pero hay otro problema. Indefectiblemente ese primer escollo
subsanador de lo que tiene que ver con la obligación de sujetarse a lo que establece el artículo 207 del Código Procesal Penal, que es claro, dice, durante la etapa preparatoria, los peritos los nombra el Ministerio Público. No ocurrió, lo hizo el presidente, ok, subsanaron eso y no es malo, perfecto, pero hay un asunto que no ha sido subsanado. ¿Qué es? Es que tenemos una ley, la 454-08, que en su artículo 11 párrafo establece que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, dentro de las instituciones públicas de la República Dominicana, la única, y quiero recalcar este vocablo, quiero subrayar el vocablo, la única facultada para emitir los peritajes solicitados por el sistema de justicia de la República Dominicana. Eso es claro. Ahora, el ONEISBI, que es la institución que magníficamente y decorosamente y con muchísima calidad dirige el ingeniero Leonardo Reyes Madera. Reyes Sí. Madera. ¿Es el INACIF? No es el INACIF, pero es una institución pública. No, y además el ONESBI existe para la evaluación de las instituciones públicas, de las edificaciones públicas, perdón. Don Carlos, ¿qué usted apunta a esto que acaba de decir el licenciado Medrano? Mira, yo creo que primero mi admiración, mi respeto a Valentín. Yo creo que todo lo que él dice es por el cariño, el afecto, más que por la admiración y por lo poco que yo he podido hacer. No, eso es merecido. Gracias del alma, pero mira, primero... yo lo callé con la verdad. Es merecido. Mira, dos cosas. Primero, al inicio del proceso, cuando el presidente de la República nombró esa comisión, yo advertí públicamente, primero que si era para servicio del proceso judicial, le hacía un flaco servicio al Ministerio Público y sobre todo a la legalidad de la prueba. Pero que eso no impedía que el presidente de la República, como Poder Ejecutivo, en atención a lo que son las obligaciones propias de las instituciones públicas involucradas y que no hicieron su trabajo, pero al mismo tiempo para determinar la causa eficiente del colapso del techo del jet set, era una actividad normal, ordinaria y necesaria incluso por parte del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el presidente de la República es el presidente del Estado dominicano y tiene que darle respuesta a la población dominicana por los niveles de irresponsabilidad u omisión, que en este caso ha sido dolosa por parte no solamente de los responsables, sino también de aquellos que ignoraron su deber de cuidado. Primera cuestión. Pero al mismo tiempo advertí que eso no impedía que el Ministerio Público legitimara, legalizara, en virtud del artículo 207 y siguiente del Código Procesal Penal, lo que era la necesidad, en este caso, de la investigación. Producir un informe técnico por parte de las entidades públicas llamadas a hacer el trabajo, y en este caso no puede ser más pertinente la ONESBIE, presidida por el ingeniero Reyes Madera, y luego el Corominas y el otro ingeniero también, de muchísima calidad profesional, que se corresponde con lo que establece precisamente el artículo 207 y siguiente del Código Procesal Penal. Independencia, imparcialidad y pura, en este caso, calificación profesional para producir un informe. Valentín, que tiene más conocimiento que yo, aunque dice que es mi alumno, no dudo que en modo alguno no haya aprendido algo de mí, pero yo creo que he aprendido más de él, pero no deja de saber que hay libertad probatoria y que incluso cuando se ha tratado de esgrimir esa ley, la 454, dándole la exclusividad de una entidad del Estado, hay otras entidades del Estado como la ONESBIE que tienen niveles de especialización que mejor no puede ser para ser elegido por el Ministerio Público. Es el Ministerio Público que tiene la facultad, en atención a la libertad probatoria y sobre todo para producir un informe calificado del más alto nivel profesional, que no quepa duda alguna de los niveles que tienen en términos de aptitud cada uno de estos profesionales para producir ese informe. Yo tengo muchísima experiencia, como él también, como Valentín, de informes que han producido otras instituciones que no es el INACIF, que tiene que ver con especializaciones, porque tiene que ser un informe producido por especialistas en el área, en la técnica, en la profesión adecuada. ¿Y quién es mejor que ellos, que son los encargados precisamente de ver la vulnerabilidad, no solamente la primera parte a la que se dedica la ONESBIE, sino la vulnerabilidad de las edificaciones y construcciones en la República Dominicana, que no solamente son las instituciones públicas, sino las privadas también, a las que le da alcance precisamente la ONESBIE.
Y yo creo que ese proceso penal está cubierto en términos de legitimidad para que ese informe pase el sedazo, en este caso, de no solamente de una audiencia preliminar, de una audiencia de medida de coerción, sino también en la fase intermedia, en la fase de audiencia preliminar, para que esa prueba pueda llegar al fondo del proceso. Bueno, vamos a seguir ampliando sobre el tema porque, como decía hace un rato, tiene muchas aristas que nos gustaría tratar con ustedes y con un distinguido invitado que se incorpora al panel, y vamos a aprovechar para darle la bienvenida al doctor Hirohito Reyes. Gracias por acompañarnos, y esto es un panel de lujo, pero permítanos los tres hacer contacto con Yunairi Almanzar, nuestra compañera que está en vivo desde la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, para reportarnos precisamente al respecto. Adelante, Yunairi. Buenas noches allá en estudio y toda nuestra gente en sintonía con La Mirada, siendo las 8:15 de la noche del miércoles. Han transcurrido aproximadamente 8 horas con todo y recesos desde que comenzó este conocimiento de solicitud de medida de coerción en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, a quienes se le está imputando de homicidio involuntario y negligencia, contenidos en el artículo 319 y 320 del Código Procesal Penal Dominicano. Hace unos momentos nos habían dicho que ya está culminando la parte de los querellantes, para luego entonces dar paso a la defensa de los imputados Antonio y Maribel. Estos habrían solicitado 2 horas para exponer sus argumentos. Habrá que ver si la jueza Fátima Veloz de la Oficina de Atención Permanente pues acoge esta solicitud y decide otorgarle estas 2 horas de tiempo, ya que han transcurrido bastante horas desde que inició la audiencia. Hay algunos abogados que incluso han externado que están agotados, ya que han escuchado a muchísimos exponer sus valoraciones ante este tribunal. Recordar que el Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva para Antonio, mientras que para su hermana Maribel está pidiendo arresto domiciliario y que el caso sea declarado complejo. La mayoría de las partes de los querellantes que han tenido su tiempo de exponer ante el tribunal han solicitado que se cambie la calificación jurídica de homicidio involuntario a homicidio voluntario por dolo eventual. Así también han pedido que a Maribel no se le otorgue el arresto domiciliario, sino que también sea enviada a prisión como Antonio Espaillat durante 18 meses, que es la prisión preventiva más larga que contempla nuestra ley. Hay que resaltar algo, y es que el Ministerio Público dice que con relación a este caso tiene alrededor de 130 elementos probatorios, razón por la cual entiende que es un caso sólido para que los imputados pues enfrenten dicha prisión preventiva, la cual han solicitado. Hay que destacar también que esta calificación jurídica que tiene el caso en esta fase inicial es provisional, así que no se descartaría que en cualquier momento pues sea cambiada la calificación jurídica como están solicitando las partes de los querellantes. Destacar que por homicidio involuntario en la República Dominicana, de acuerdo a lo que contempla nuestra ley, ellos se estarían enfrentando a 3 meses a 2 años de prisión, que es lo que conlleva homicidio involuntario. Con estas informaciones yo retorno con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Yunairi. Manténnos al tanto de la decisión de la jueza, porque yo, viéndola ahora, yo digo, dudo mucho que le den largas a ese tema y tal vez se pospongan, pero bueno, estaremos atentos. Doctor Reyes, a propósito de eso que acaba de informarnos Yunairi, de que se cambia la calificación a homicidio voluntario, explíquenos un poco eso. ¿Es factible, posible, está contemplado? Fíjese, el procedimiento que se está conociendo ahora es medida de coerción. Sí. La medida de coerción tiene 2 fines esenciales. Garantizar la comparecencia de la persona sometida por la cual se le pide una medida de coerción en los actos del proceso, en todo el transcurso del proceso. Y segundo, en caso de que la medida de coerción real va por una condena, puede haber de dónde se vaya a cobrar. ¿Entiendes? Una garantía de dónde se vaya a cobrar. Sí. ¿Qué sucede? El artículo 227 pone como condición
para la imposición de la medida, que el hecho parezca una pena privativa de libertad, que exista prueba, una cintila probatoria, más o menos, que la persona pueda resultar ser condenado y que exista peligro de fuga. Y después en el 329 amplía el concepto peligro de fuga y en el 234 habla de la necesidad de la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción. En esta instancia, ciertamente se habla de la tipicidad, porque la tipicidad es un filtro que está en todo el derecho. Pero la calificación en principio que tiene de 319 de homicidio culposo, es homicidio que obedece a la existencia de una falta el elemento intencional, lo que hay es el incumplimiento de un deber de cuidado, y esas faltas se traducen en imprudencia, negligencia, inadvertencia, torpeza e inobservancia de los reglamentos. Y como bien señala ella, tiene ese marco de pena. Hablar, vamos a suponer, de que esto no se trata de un delito culposo, sino que de un homicidio por una cuestión de dolo eventual, creo que ese no es el escenario a los fines de... No porque todavía. ya reúne la condición, la misma atribución o imputación que hay de que es un hecho que apareja pena privativa de libertad. Entonces lo que hay que tomar en cuenta es el marco en que se está dando. En un principio, por ejemplo, nosotros los que hemos estudiado Derecho Penal, y se me olvida saludar tanto a usted a sus colegas, no se preocupe. Esos son dos queridos colegas del caso de Carlos hoy, conozco a Carlos de toda la vida, ¿me entiende? La admiración siempre ha sido mutua y permanente, y los afectos. Y Valentín, ni hablar. Valentín es, aparte de que fue mi alumno, es un profesional brillante y un ser humano excepcional, que ya después de ahí hay que cerrar las cosas. Más. Entonces, y toda una estrella de cine, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué le digo? Evidentemente, ese hecho en ese marco es que está. Ya quizás auscultar y pedir que sea tratado por un homicidio, por una advertencia que se hizo, y que entonces continuar con eso reflejaba, hacía traslucir que había un dolo eventual, es decir, el dolo eventual, que es aquel que se define en donde la gente culpable se representa las consecuencias de su acto y no obstante sigue adelante con su proyecto sin tomar en cuenta los mismos. Fíjese que difiere del culposo. ¿Cuál es la diferencia? Sí, porque en el culposo... En términos llanos. Sí, en el culposo, en el cumplimiento del deber de cuidado, el agente culpable siempre cree que va a tener dominio de la situación. Es lo que pasa con uno que ve exceso de velocidad y choca. Nunca tiene la intención de producir el hecho y dice, bueno, yo tendré dominio de la situación porque no va a pasar nada. Entonces, en el otro tiene una marcada diferencia. Fíjense que los ejemplos típicos del dolo eventual es el individuo que viene, quiere matar a alguien, y ese alguien está entre otras personas que él no tiene interés de matar a ninguna de esas otras personas, pero él sabe que si tira para allá, se va a ir más de la persona que él quiere matar y él sigue adelante con su proyecto. Dolo directo con relación al que él quiere darle, pero dolo eventual con relación, porque eso es una eventualidad. Lo mismo podría ser que esté haciendo, fíjese que en España han hecho una adecuación, que dicen que en la ecuación de los accidentes de tránsito, cuando usted va a exceso de velocidad de manera voluntaria, les retienen esa fase como dolo eventual. Cuando impacta, dice culposo. ¿Me entiende? Porque dicen, no tenía la intención de matar, pero ahí esa velocidad era propicio que resultara esa consecuencia. Entonces, ahí lo que hay que ver es la circunstancia de ese hecho en concreto. ¿Me entiende? Eso fue un derrumbe. Casi siempre cuando... la cuestión de la negligencia va mucho con el conocimiento que pueda tener la persona. Bueno, y partiendo de lo que dice el informe, primero, para usted, ¿es válido ese informe o cómo fue, como decía el...? Lo que sucede es que en la instancia donde se está, no se va a discutir sobre ese informe. No, pero yo quiero su opinión. Sí, la instancia donde se está. Ahora, ¿qué sucede? El proceso se rige por el principio de libertad probatoria, ¿me entiendes? Que se le llega al juez, el juez ventilará la posibilidad, y también tiene la parte de que es un proceso reglado, ¿me entiendes? Que establece que esto se va por esta vía. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se está en un proceso son cosas que, porque a veces son, como dicen, especies de pequeñas lagunas que quedan en el proceso, porque un código no se puede prever todas las consecuencias de todo eso. Entonces son argumentos que se le pueden plantear. Porque, ejemplo, se dice, en el proceso penal existe lo que le llama una verdad procesal.
que no es la verdad material pura y simple. ¿Por qué verdad procesal? Porque lo que llega a través de las pruebas que el proceso permite en términos legales es lo que se va a ponderar. ¿Entiendes? No todo lo que pudo haber ocurrido. Fíjense que esto es una limitación que tiene el código actual con el antiguo código. Vamos a hablar del ¿Entiendes? código un poquitín más adelante, pero me gustaría darle cierre al tema del caso de Jet Set. No me respondió si para usted es válido ese informe. No, yo me inclinaría por el principio. En esta instancia, discutir eso no es el punto de trascendencia. Ya al momento de discutirlo en la vista preliminar y para el juicio al fondo, eso va a depender de donde usted se abarca. Si yo te la defensa, yo te voy a decir, eso es libertad procesal, si le conviene. ¿Entiende? Libertad de prueba, si le conviene, si no le conviene, usted se va a inscribir, ay, tráemelo por la vía que está en la ley, fíjese, porque tiene esa dicotomía. Antes de irnos a la pausa para abordar lo del Código Penal, Valentín quería apuntar algo sobre el caso. Justamente, mi profesor, varias veces, en mucha maestría, el profesor Hirohito, ha apuntado con respecto a la excepción a la libertad probatoria. El proceso es libre en términos probatorios hasta que no se regla. Sí. Y el artículo 207 al 213 te regla todo lo que tiene que ver con el peritaje, te lo regla. Entonces es un asunto de legalidad, no es un asunto de que me parezca, eso no entra dentro de la libertad probatoria, no podría jamás entrar en libertad probatoria, es un asunto de peritaje, porque tiene que ser una persona con conocimientos técnicos, como bien apuntó el maestro Carlos Salcedo. Pero en este caso, esos artículos te dicen a ti de qué forma incluso se procede. Imagínese que el Ministerio Público no ordenare durante la etapa preparatoria que se produjera un peritaje. ¿Tiene valor probatorio? Absolutamente no. Pero hay un problema. Entonces, con respecto a la ley 454, que es una ley vigente. Y de hecho, nosotros sabemos, estamos claros, en que la derogativa de ley se produce cuando una ley es más nueva y es especial, modifica la anterior. Cuando una ley especial surge junto con una general, la ley especial tiene mayor vigencia que la general. Es así, ¿estoy bien, verdad? Sí, el especial general y deroga. Entonces tenemos una ley especial, que es la 454-08, que dice que solamente el INASIF puede producir esos peritajes. ¿Por qué yo lo digo en esta etapa? Yo lo digo en esta etapa para que se corrija. Igual que corrigieron el hecho de que fue el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, quien ordenó a esa comisión hacer las pesquisas, hacer los estudios tendentes a la consecución de tener una identificación de la causal de ese acontecimiento. Pero entonces, en el interín, aparentemente el Ministerio Público se montó en la misma ordenanza dada por el presidente de la República y le ordenó a las mismas personas que el presidente le ordenó realizar el peritaje. Bueno, pero tal vez el hecho de que interviniera el Ministerio Público para que se produjera ese informe con esas mismas personas expertas es lo que le da validez. No le da validez. Porque el Ministerio Público, si bien el Ministerio Público lo puede ordenar durante la etapa preparatoria, es que estaría violando lo que establece la ley 454 en su artículo 11 párrafo. Porque es que dice que la única entidad a la que puede acudir el Ministerio Público para solicitar peritajes es al INASIF. El Ministerio Público solamente puede solicitarle peritaje al INASIF. Si en el banco de especialistas que tiene el INASIF no aparecen personas con la cualificación, el mismo INASIF tiene la condición, la capacidad, la facultad de contratar a otras personas para que bajo la égida del INASIF proceda a emitir esos peritajes. Muy entonces, bien. entonces ahora, si me permite, sí, como dijo sabiamente, bueno, con razón, profesor, excúseme, es que eso no se, lo que se sabe, ¿verdad? No se, vaya. Como dijo sabiamente el profesor Juan Hirohito Reyes, en esta etapa tal vez eso se inane al proceso. ¿Por qué? Porque eso es una cintila probatoria. Actualmente es una cintila. Eso no es un peritaje, es una cintila, es un informe. ¿Puede servir para que se disponga medida de coerción con respecto a las personas imputadas en el proceso? Claro que sí. Claro. Porque como bien apuntó el profesor, aquí no se necesitan pruebas contundentes, pruebas terminadas. Basta con, en este caso, cintilas probatorias, indicios procesales que apunten a la ocurrencia de un tipo penal y a que los autores de ese tipo penal son las personas que se sindican y a los que se le está solicitando medida de coerción. Muy bien. Vamos a continuar con el tema, pero desde otro ángulo para hablar específicamente del Código Penal. Y agradecemos de nuevo a estos tres ilustres abogados que nos acompañan y nos permitan precisamente airearlo y poner la mirada para todos nosotros. Hacemos una pausita muy breve y ya retornamos.
Gracias por continuar con nosotros. Nos acompañan esta noche los respetados abogados Hirohito Reyes, Carlos Salcedo y Valentín Medrano. En el primer bloque comentábamos dando seguimiento al caso de Jet Set, pero ahora vamos a centrarnos en el Código Penal. Hay un proyecto que está en el Congreso. Hay que recordarle a la gente que la vigencia del Código Penal actual data de 1884. Usted escuchó muy bien. 1884. Una vergüenza para el país, sin duda alguna. Y todo lo que hemos tenido en el Congreso a lo largo del tiempo son corresponsables. Y la propia sociedad también. Pero este tal vez podría ser un momento fabuloso para enmendar la plana en este sentido. Y esa es la razón por la que en casos como el de Jet Set se habla de una pena máxima de 2 años y multas que son ridículas e irrisorias. Vamos a entrar en materia, pero como siempre hacemos, le damos paso a Luis Villaverde y la mirada en contexto. Desde la instalación del primer Congreso Democrático que se juramentó con la Constitución de 1996, se han sometido por lo menos 20 anteproyectos de reforma del vetusto y oxidado Código Penal Dominicano, o mejor dicho, napoleónico. Y, pese a que muchos de sus artículos son exactos o muy parecidos a los promulgados por el emperador francés en el año 1801, todavía en la República Dominicana continúan incidiendo en el régimen de consecuencias ante crímenes, delitos y actos contrarios a la integridad de la sociedad. El principal obstáculo que ha presentado una reforma del Código Penal es el tema del aborto, su permisividad y su criminalización. Sin embargo, el tema del aborto es de los menos ventilados en las jurisdicciones penales de todo el país. Pero ese es el obstáculo visible que ha imposibilitado que se sancione crímenes que afectan a la sociedad en su conjunto, como son los relativos a la corrupción de los funcionarios públicos, así como también a la empresarial. Y es que la no actualización del Código Penal también impacta negativamente en los procesos de rehabilitación de los privados de libertad, como establece la Constitución. Muchas veces la privación total de la libertad, en vez de rehabilitar, lo que hace es crear un círculo de vulnerabilidad tanto en la familia como en aquellos que han sido apresados por hechos que no representan violencia o amenaza a la integridad física de persona alguna dentro del colectivo. Y aunque se pudiera decir que muchas leyes especiales se han creado para suplir los vacíos legales ante crímenes y delitos, lo cierto es que muchos de esos casos solo contemplan sanciones administrativas. Pero algo que definitivamente es científico es el hecho de que mientras las políticas penales en la República Dominicana no sean actualizadas, seguirán siendo los más desposeídos los que por lo general carguen con todo el peso de la vetusta ley. Y la primera pregunta va para el doctor Carlos Salcedo. ¿Cuál es su mirada con relación a nuestro código actual? Ese reclamo que hace la misma procuradora Jenny Berenice en cuanto a que hay delitos que necesitan tener penas actualizadas, ¿verdad? Entre otros reclamos. Mira, bueno, yo creo que lo primero es que sabemos la antigüedad del Código Penal de la República Dominicana, porque aunque se dice que es de 1884, evidentemente que estamos hablando del Código Napoleónico. Es decir, nos remontamos a la primera década del siglo XIX. Por lo tanto, hay que sumarle a eso al menos 70 años más. En lugar de 141 años de vigencia del código, estamos hablando entonces de mucho más. 141 más 70, estamos hablando de 200 y pico de años, 201 años. Entonces, 211 años. De ahí que tenemos que remontarnos a una sociedad, diríamos, agrícola, una sociedad sin tecnología alguna, sin una serie de modalidades criminales que no son atrapadas por el Código Penal de la República Dominicana. Estamos no solamente atrasados, estamos ultra atrasados. Lógicamente, también tenemos que decir que hay legislaciones especiales, hay modificaciones que se han producido en el tiempo en el Código Penal de la República Dominicana que de alguna manera algunos tipos penales se han ido atrapando. Sin embargo, la tecnología, los avances
en todos los órdenes, la criminalidad organizada cada día se reinventa y lógicamente el Código Penal no ha respondido a la saga. El legislador ha estado a la saga precisamente muy detrás de la legislación que necesita la República Dominicana. Mira el caso, por ejemplo, que veníamos viendo hasta ahora del Jet Set. Ese es un caso de 236 muertos, de 189 heridos, de una negligencia grave, motivada por razones económicas. ¿Lo prevé el Código Penal de la República Dominicana? No. ¿Qué sanción prevé actualmente el artículo 319? 2 años máximo de prisión. Frente a un hecho de esa naturaleza, de esa magnitud, evidentemente que nosotros estamos totalmente atrasados y necesitamos un Código Penal que responda a una realidad. Siempre se ha dicho que el legislador está por detrás de la realidad. La realidad es más viva que el legislador. Eso es una realidad. Eso es, diríamos, una verdad imborrable en la República Dominicana, pero no podemos estar tan a la saga que nosotros duremos 25 años dándole vuelta a un Código Penal de la República Dominicana por 3 causales. Cuando ese no es el problema en la República Dominicana, como bien en la ambientación lo decían, nosotros no tenemos en la República Dominicana sanciones por abortos realizados. Los abortos ocurren de manera masiva en la República Dominicana y nos estamos parando por un tema puramente ideológico, por un tema religioso, que tienen niveles de influencia. Toda la sociedad tiene que ser escuchada, los valores, los ideales que cada una de las personas y grupos predican, pues lógicamente hay que respetarlo y escucharlo, pero eso no puede condicionar la aprobación final de un Código Penal que responda a una realidad hiriente de una situación delictiva que ha desbordado en la letra del Código Penal. Ahora, yo quiero decir finalmente, por lo menos en este momento, el Código Penal es la limitación para que el Estado no pueda invadir los derechos fundamentales más allá de la norma. Por lo tanto, es una limitación al Estado para que no se exceda ni sea arbitrario en la intervención para poder perseguir el crimen y el delito. Ahora bien, eso no quita la otra parte. La sociedad tiene y necesita también una respuesta del Estado adecuada frente a una criminalidad que en este caso está ahogando a mucha gente en la República Dominicana. Valoramos y apreciamos muchísimo su respuesta, pero también su participación. Le liberamos porque sabemos que tiene otros compromisos y apreciamos muchísimo que aún con sus compromisos a distancia accediera a estar en este panel. Gracias, doctor Salcedo. Para mí siempre es un placer, Lisette, y sobre todo con 2 compañeros que son para mí de muchísima valía. Así que los dejo con ellos y yo sé que va a ser muy productivo. Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, interesante la mirada que tenemos aquí en el estudio, porque mientras estábamos en la pausa, el señor Valentín Medrano decía que él no está de acuerdo con que sea tan inminente la adecuación del código, que él entiende que la legislación actual es suficiente. No tan así. No tan así. Lo que pasa es que los códigos están desfasados. En la mayoría de los países con cierta modernidad legislativa no resuelve nada con un código. Imagínense, ¿usted cree que nosotros tenemos en la República Dominicana algún tipo penal que no sea sancionable? ¿Tenemos algo que no sea sancionable desde el punto de vista legal? No, lo tenemos todo sancionable. ¿Qué significa eso? Que hay una producción, una cocción legislativa que ha funcionado, que se ha adecuado a definir tipos penales que han surgido con el tiempo. Es obvio que el legislador de 1844 no podía pensar, bajo ninguna circunstancia, en que se pudiera hurtar, robar o difamar a través de medios tecnológicos, porque esa tecnología no existía. Eso es así. ¿Pero usted cree que un código le puede caer atrás al delito? No, no puede. No puede. Pero ¿y la pena? Tal vez hablamos de adecuación de las penas. Bueno, ya eso sería una modificación. ¿Por ejemplo? Sería una modificación. Por ejemplo, el homicidio de 1844, con su definición, sigue siendo el homicidio hoy. ¿No me equivoco, profesor? El robo, el tipo penal y el verbo típico del robo es la sustracción, sigue siendo lo mismo hoy. Sí, pero hablar de 2 años de castigo en casos tan graves como este. Decir, por ejemplo, que la corrupción en este país no puede ser sancionada. Nosotros tenemos, ¿cuántos casos de presunta corrupción tenemos en los tribunales de la República Dominicana? Entonces no es verdad. Eso es una excusa. El código es una excusa. Hablar del código
ante el caso Yesset es una forma de lavarse la mano al estilo Poncio Pilato, porque no hay necesidad ni siquiera de traerle el tema aquí. Porque si hubiese sido un homicidio voluntario, ¿de qué estuviéramos nosotros hablando, profesor? Estuviéramos hablando de la posibilidad de que la persona acarree 30 años de prisión preventiva. 30 años de prisión preventiva. Como no tenemos cúmulo de pena, es el máximo de la pena. En el caso que se haya utilizado un arma de fuego ilegal y que se compruebe que haya ocurrido, tendríamos la prescripción de 40 años de prisión. Robar. Sí, para robar. Sí, exactamente, 40 años de prisión. Pero la pregunta que nosotros en términos personales nos hacemos, ¿en qué eso aporta al conflicto en el que nos encontramos actualmente en la República Dominicana? En nada. Tenemos una ley y punto, tenemos un código y punto. Lo que hay que aplicar la ley y el código. Estamos hablando del principio de legalidad. Ahora, usted me dice a mí, es que no tenemos una ley suficiente en la República Dominicana como para definir este duelo nacional, como para abarcar y dar respuesta a las víctimas y a la ciudadanía de sus expectativas de justicia. No la tenemos en la República Dominicana y no debemos tenerla. Porque hay un asunto de no volitividad en el hecho, de involuntariedad. Oiga cómo se llama, oiga, inintencionalidad. Entonces, si nosotros venimos y nos abocamos a estar con leyes de emergencia o con modificaciones de emergencia para atender a una situación determinada, poniendo parches y cosas, y de repente decimos, no, pero mira, para un caso como este, que jamás lo podremos definir, es un asunto eminentemente casuístico. No vamos a poder definir eso, pero vamos a poner lo que sí entra dentro del artículo 319, que le puede pasar a usted y a mí, a cualquiera. Este es un caso excepcional. Dentro de ese mismo artículo 319 nace, por ejemplo, de ese artículo, todo lo que tiene que ver con la ley de movilidad. Y usted viene en su carro, sin intención de ningún tipo, con las falencias que nosotros tenemos sistémicas, donde la gente, las autoridades que tienen que dar respuesta al problema, lo que hace es que se excusan y dicen, no, es el código. No, vamos a lo que hay. Usted viene en su carro, tiene un accidente, ok, hay que darle 20 años a esa persona, cuando no tuvo la intención y algunas veces incluso se produce sobre la base de la responsabilidad exclusiva de la víctima. Entonces, no es que se legisle para afectar la generalidad de las personas atendiendo al delincuente. No, es que se legisle para proteger la sociedad del delincuente. No sé si me entiende por dónde voy. Entonces, vamos a hacer una ley general donde todos salgamos afectados por el simple hecho de que alguien ha ajustado su conducta a una norma prescriptiva. Pero entonces, dígame ahora, antes de pasar a la mirada del doctor Reyes, a modo de cierre con relación a este tema, en el caso del Jet Set, ¿cuál cree usted que sería entonces, en caso de demostrarse la culpabilidad por negligencia? Hay muchos supuestos que usted tiene que hacerse en ese proceso. Ajá. Porque no es un asunto de establecer un paredón, porque no debemos. Como abogados nosotros tenemos que aprender a ir en contramayoría. Él fue juez de la Suprema Corte de Justicia y para mí, uno de los mejores jueces de la historia de este país. Sin duda alguna. Pero los jueces tienen que ir en contramayoría. Bueno, es que la aplicación de la ley no debe jamás responder al rumor ni la presión de las redes ni no es plebiscitaria, público, ¿no? Pero a nosotros parece que nos enseñan que es no solamente plebiscitaria, sino publicitaria. No debe Porque ser. nosotros no tenemos de las autoridades respuestas que no sean vedetismo y publicidad pura. Nosotros no tenemos responsabilidad. Porque supongamos, y yo siempre hago el ejercicio e invito a las personas que hagan el ejercicio de sustituir hipotéticamente a la persona imputada en un proceso. Sustitúyala y póngase usted en su lugar. Sustitúyala y ponga usted a su hijo en su lugar. A ver cuál sería la respuesta que usted da como autoridad. Porque aquí, este caso nos demuestra lo desigual que somos. Porque en todos los casos anteriores, recientes, de esta misma Procuraduría, aquí se ha afectado al máximo, aquí se ha abusado al máximo, aquí se ha jugado a la intolerancia, se ha procedido con indignidad, se ha afectado a la gente de la forma más grave posible, se ha drastizado el proceso. Por aquí no se ha hecho, no se le puso nombre, no se puso casco, no se le puso el mismo discurso de vejámenes, de calificativos y denuestos que se hiciera por parte de las autoridades persecutorias. Entonces, nosotros tenemos que hacer un mea culpa. Ahora el Ministerio Público debía estar haciendo un mea culpa, porque de repente pueden decirle hoy a usted, no le pusieron un nombre denigrante porque el Tribunal Constitucional dijo que no se debía. Entonces haga su mea culpa y diga que usted, de forma irresponsable, afectó la dignidad de las personas, que usted violó los derechos humanos. Entonces,
Nosotros, como sociedad, queremos que nos aplaudan en todo. Hacemos la cosa mal y queremos aplauso. ¿Qué es lo que procede? ¿Usted cree que es una excusa de que nosotros, en vez de estar viendo el problema del YESET, la imputabilidad, la responsabilidad de las autoridades, la complicidad de las autoridades, el mal manejo procesal desde el principio que se ha llevado en este proceso, que nosotros estemos hablando del Código Procesal Penal, es un subterfugio? ¿Es Doctor una excusa? Reyes, ¿qué usted dice a todo esto? A Él modo de tiene que decir que yo dije lo correcto, porque él es amigo. No me lo presione. Sí, no, ciertamente, como el asunto es del Código Penal, se tiene que tomar en cuenta, no se legisla para excepciones, se legisla para generalidades, porque entonces podríamos incurrir en el fallo que incurrió indudablemente. el Código de las 7 partidas, porque no se pueden pormenorizar cada uno. No, fíjense, la Constitución habla en materia punitiva que, basado en lo que le llaman la teoría de la pena, que son las teorías relativas, esencialmente la pena tiene un propósito esencial de reeducar, de reinsertar a la persona. Es decir, la finalidad de la sanción es buscar reinsertar a la persona. Nosotros tenemos una tradición de mucho tiempo como consecuencia de ese código francés, que era lo más moderno que había en esa época. En su momento. Que cuando los haitianos lo trajeron, porque fueron los haitianos que lo trajeron, Haití era una sociedad precapitalista, al igual que Santo Domingo, el Santo Domingo español. ¿Me entiendes? Y era un traje que le quedaba grande, porque eso es un código burgués. Un código que le da mayor sanción al robo que al homicidio. Así es. Pero atendiendo también a una cosa. Ese código francés era una réplica de las ordenanzas francesas, que eran milenarias. Porque el homicidio, ¿qué pasa? Fíjense, una paradoja. El delincuente que tiene mayor capacidad de reinsertarse socialmente a veces son los homicidas porque el homicidio es circunstancial. En cambio del robo y otras leyes especiales como el narcotráfico, la gente hace eso un hábito. Es reiterativo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos un anteproyecto de código. Fíjense un dato, ese anteproyecto en materia de delito culposo lleva la pena 3 años. Porque es que hay una base esencial. ¿Cuál es? Es que ahí no está la intención. Entra un plano axiológico valorativo de la ética. No es lo mismo el elemento intencional que usted actuar sin la intención. No, claro, obviamente. Entonces, ya eso cambia. Ahora, ¿qué pasa? Se ha producido esa excepción. Entonces, fíjense que el código que tenemos actual, hay muchas leyes especiales que lo coadyuvan. Fundamentalmente, el caso más paradoxal es la ley 2497, que modificó todos los delitos sexuales. Todos los delitos sexuales. Y usted le añade la ley 13603, que era una réplica a la 1494 del Código de Niños y Niñas Adolescentes, que implementó una serie también de delitos sexuales y de abusos del menor que cabían, entonces que también ya se aplican, entonces ha venido de complemento a unos delitos que estaban actualmente. Le digo eso porque ahora el Código eleva las penas a 40 años, nosotros tenemos una tradición de pena de 30 años. ¿Qué pasa? Usted sabe que siempre hay una excepción, a veces dice, bueno, gente, 30 años, eso no es nada, no, váyase en el tiempo. Entonces, nosotros no podemos esa particularidad. El código tiene, el anteproyecto de código trata de regular algunas cosas, pero hay que aterrizarlas. Fíjese, no define los elementos constitutivos un gran porcentaje de las infracciones que tiene. Simplemente lo enumera. Entonces, y fíjese una paradoja. En lo relativo a la parte general, lo que trata en cuanto a las penas y las sanciones, adapta la modalidad punitiva a los parámetros modernos actuales. ¿Me entiendes? Pero entonces te lleva conjuntamente unas penas altísimas para unos determinados tipos penales. Y otra cosa que también se ha visto en la ley 2497, para ya no quitar tiempo, fíjense lo siguiente, se implementan una serie de tipos penales que casi no se dan. ¿Por qué? Porque a veces chocan con la realidad. ¿Usted sabe cuál es el problema que hay con el aborto? El aborto, señores, es que tenemos que sentarnos y ver, es que, ¿cuál es el accionar natural? No todos los tipos penales protegen bienes jurídicos, porque hay otros que son de políticas criminales del Estado. Pero el bien jurídico a proteger en el aborto es el feto. ¿Quién gesta el feto? ¿Quién lo lleva? ¿La madre? La madre. Y la madre es una mujer. ¿Me entiendes? La razón por la que no se sanciona, y fíjense que las sanciones que se dan son cosméticas. Dios mío, yo escuchando todo esto, aparte de calificarlo como una clase para el público y para mí. Y para mí. Me lleva a concluir que necesitaremos seguir
debatiendo todo Claro, esto sí. para aprender, porque en la medida en que la sociedad se entera, puede participar de mejor manera, reclamando, aportando y entendiendo también las decisiones que se dan a lo interno del Congreso y de la Justicia. Tengo que cerrar, pero brevísimo, Sí, Valentín, que quiero matizar eso que dijo el profesor. de manera muy breve, La por favor. modificación, si se produjera hoy, lo que aumenta es un año. No tiene a sentido. No, entonces, ¿por qué buscamos nosotros como excusa hablar del código cuando su aporte para este tipo de proceso es un año? ¿Me entiendes? No tiene sentido. Subterfugio absoluto. Gracias a ambos, Sí, de siempre verdad. un placer. Muchísimas Igual. gracias. Siempre un lujo tenerles.